Desde las augustas paredes de radiarte.com, en 18 de julio y Tristán Narvaja, damos la bienvenida allá a un amigo de la casa, al profesor Manuel Flores Silva. Bienvenido, Manolo. Un gusto estar acá contigo y con tu audiencia. Hemos venido desarrollando algunos temas que en lo personal considero que son importantes. Estos programas los hago para unos amigos, para mí, para aprender. Más allá de la gente que va por radiarte.com, ve el programa en directo, que después mañana tiene en mi canal de YouTube todo el programa. Lo importante es poder sumar, y cada uno desde su lugar. Me tiene mal el tema de los relatos. Los relatos que están siendo maquillados, tergiversados, y está mal alejarse de la verdad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, plantear un tema y decir realmente cómo fue, y después darnos la manera de que estos contenidos, nuestros materiales, vayan a todos o a la máxima cantidad de gente posible. Uno de esos temas que están siendo maquillados o tergiversados fue algo que significó para los uruguayos como una marca país, que fue el cambio en paz. Cambio en paz que pudo ser, felizmente, después que ocurrió en Uruguay, en Chile, cambio en paz que pudo ser en otros países, en otros no se pudieron. En instancia de Fidel Castro visitar Uruguay allá por el año 95, Sanguinetti le ofreció la experiencia uruguaya, él no quería saber de nada con cambios. Entonces, vamos a desmenuzar este concepto, estos hechos que ocurrieron, que hemos decidido llamarle el cambio en paz. ¿Podemos partirlo primero el cambio y después el cambio en paz? Sí. ¿Cuándo el Partido Colorado notó que venía un cambio? Un momento decisivo fue el plebiscito de 1980. Lo primero que hay que tener claro, me parece, es que en la elección de 1971, antes de la dictadura, en la elección de 1984, cuando termina la dictadura, los partidos tradicionales o históricos obtuvieron el 80% de los votos, un poco más. Es decir, la salida de la dictadura fue en un país donde 8 de cada 10 eran de los partidos históricos, votaban los partidos históricos. Y entonces fue muy importante, en primer término, el plebiscito que se dio en noviembre, creo que el 30 de noviembre de 1980. Allí, por ejemplo, apareció gente joven en el Partido Colorado y en el Partido Nacional. El Partido Colorado fundamos un movimiento político, la Corriente Obrera Independiente, hicimos un acto en el cine Arizona. Hubo 2 o 3 actos nomás. Disculpame, ¿en qué año fue eso? En 1980. En el 80 hiciste un acto en el cine Arizona. Fundamos la CBI. Fundaste la CBI en plena dictadura. Y hicimos un acto porque, ¿qué pasa? Dieron permiso unos 3 días antes. La publicidad era toda del pro-militar. No había publicidad en los medios de la posición de los partidos por lo que entonces era el no. El no al proyecto militar que establecía una constitución autoritaria. Entonces, empezaron a surgir jóvenes, empezaron a surgir figuras, el doctor Tarigo, que hubo un solo debate en televisión entre gente del sí y el no, y el doctor Tarigo tuvo un papel muy importante por el gobierno, por el gobierno militar estaba el ministro del Interior, Volentini, y estaba un consejero de Estado, que así se llamaba el parlamento que designaban ellos, que era el Viana. Y por la oposición a la dictadura estaba el doctor Tarigo Colorado y el doctor Pons,
Ponce Echeverri, por el Partido Nacional. En ese debate nace una figura política que es el doctor Enrique Tarigo. Entonces, los jóvenes enseguida nos alineamos bastante con Tarigo, que era una figura nueva. Entonces pasaron tres cosas en el itinerario histórico. Primero se ganó, con toda la propaganda en contra, se ganó un plebiscito y se rechazó por parte del pueblo uruguayo la constitución autoritaria. Los partidos existían, pese a que estaban prohibidos. La elección esa, que cumplió un papel muy importante, además de Tarigo, fue el doctor Jorge Valle. Porque Jorge Valle y Carlos Julio Pereira, uno por los blancos y uno por los colorados, organizaron el voto por el no en el interior del país. Incluso se repartían trabajo. Por ejemplo, el doctor Valle iba a Salto y Pereira, Carlos Julio, le mandaba un mensaje a los blancos de Salto a través de Jorge Valle. O Carlos Julio iba a Cerro Largo y Jorge le mandaba a los colorados de Cerro Largo un mensaje. Y así se fueron activando. En pocos días se pusieron de pie los partidos históricos. El Frente Nuevo, porque estaba, digamos, muchos líderes exiliados, ¿no? Y otros presos. La gente del MLN estaba toda presa, por ejemplo. Entonces, y del Partido Comunista. La gente del ML, para empezar, no estaba en el Frente Amplio. Todavía no estaba. ¿No? Y denostaba el Frente Amplio. No, porque Sereñi se oponía. Se opuso hasta último momento. Lo que le costó su permanencia en el Frente Amplio. Claro, porque se tuvo que renunciar. Y entonces, el primer jalón fue el plebiscito. Tú me preguntabas cuándo empezamos a pensar. Nosotros empezamos a pensar... Me sale una pregunta, Manolo. ¿Qué pasaba si ganaba el sí? Estábamos fritos. Hasta el en 90. En el mismo año se hizo un plebiscito en Chile, ganó el gobierno de Pinochet. Y Pinochet se quedó hasta el 90. Se quedó 10 años más. Claro, hubiera pasado eso entonces. Hubiera pasado eso. Adelante. Entonces, por lo menos, ¿no? Esto es muy importante. Brum se suicidó para que la dictadura no durara. Brum se paró en la puerta de su casa, resistió a tiros a los que iban a prenderlo y se rodeó de 5 o 6 compañeros con los que estuvo conversando, y con su esposa y con su madre. Y a todos les dijo: si no hay sangre, la dictadura va a durar el doble que si hay sangre. Él había sido presidente de la República, era consejero de gobierno, del gobierno colegiado, era la primera figura del Partido Colorado, muerto Valle, y dijo: la sangre que tiene que correr es la mía. Perdóneme, le dijo a su madre. Fue a mitad de la calle y se pegó un tiro en el corazón. Entonces, durar 10 años más o 10 años menos, la dictadura no es un chiste. No. Cuando ganamos ahí, condicionamos. Y entonces, ¿qué hizo el régimen? El régimen militar estaba convencido de que ganaba. Sanguinetti siempre cuenta que el día anterior salió del diario El Día, porque tanto Sanguinetti como mi padre, Manuel Flores Mora, integraban el consejo editorial del Día, como Luis Faropa, como Renan Rodríguez, como Jiménez Arecha, Eduardo, en fin. Era un consejo editorial del diario El Día de notables. Salen Sanguinetti y mi viejo, cuenta Sanguinetti, salen caminando ahí por 18 del día y le dice Sanguinetti: tengo mucho miedo de lo que pueda pasar mañana. Es decir, de perder, ¿no? Porque el proyecto militar votó muy bien, sacó el 43% de los votos. A ver si nos ubicamos. Sacó lo que votó hace 2 domingos el Frente Amplio. Nosotros sacamos 57 y le ganamos. Entonces le dice: tengo mucha preocupación, le dice Sanguinetti, por lo que va a pasar mañana. Y entonces mi hijo le dice: bueno, mañana averiguaremos si realmente el país democrático, el país que construimos durante tantas décadas, todavía vive. Y vivía, y se le ganó. Entonces, el primer jalón fue ese. El segundo jalón fue
El 82, las elecciones internas. Elecciones internas de los partidos. Porque los militares dijeron, bueno, nosotros teníamos un camino, se nos ha votado que no, hagamos un cronograma, la palabra cronograma se instaló en ese momento, el cronograma militar, lo primero que queremos es partidos renovados, y se fue las elecciones internas. Como que ellos querían digitar quién sí, quién no, ¿verdad? Claro, las elecciones internas ellos esperaban que los sectores que los apoyaban Ahí, ganaran. sí. Y perdieron por paliza. Sí, sí. Ganó el wilsonismo entre los blancos, el vallismo entre los colorados, y los votos contra la dictadura fueron 3-1, o sea que perdieron más lejos todavía. Allí ya el partido estaba bastante organizado. Tenía listas, en esa elección no dejaron que tuviesen números. La letra. Porque la lista 51 de los blancos, por ejemplo, la lista 15 de los colorados eran listas muy poderosas. Entonces nos dieron números. Nos dieron letras. Como las B a B. Las credenciales. Los jóvenes de la corriente versión independiente tuvimos CBI, nos dieron BCH. Y volvimos a hacer un acto en el mismo lugar, en el Club Arizona, en el Cine Arizona, mejor dicho, y lo llenamos de vuelta y bueno, ahí fuimos. Jalón 1, plebiscito del 80, Jalón 2, victoria de los sectores democráticos o los partidos históricos. Ahí hay dos golpes duros entonces al proceso. Dos golpes duros. Una pregunta. Álvarez, ¿fue el hombre de la transición o se le cayó todo de las manos? ¿O él tenía otros planes? Él tenía otros planes. No fue el hombre de la transición. No. No generó elecciones y democracia. No. Álvarez era un hombre, hay que ubicar a la gente en su tiempo. Sí. Yo hablé 2 veces con Álvarez, digamos, en la década siguiente, con 15 años de democracia. Yo dirigía una revista, Postdata, y él estaba dudando sobre si hablar o no. ¿Le habló? No. Fui 2 veces a la casa, a instancias de gente cercana a él, no nuestra, sino cercana a él. Y ahí lo conocimos. Era un hombre, a diferencia del resto de los militares, era un hombre con cierta picaresca. Cuando hablaba, tenía humor, Y básicamente, bueno, la primera vez fue porque el hombre quería hablar, la segunda vez fui a preguntarle por el tema de desaparecidos. Y básicamente, la posición de él había sido el jefe del ejército contra los Tupas y contra el comunismo. Le mataron a un hermano, Artigas Álvarez. Entonces, él estaba signado por ese tema. Anti-izquierda, básicamente. Anti los que él sentía que habían matado a su hermano, que efectivamente había sido el MLN en un momento en que precisaban una operación de publicidad porque estaba medio acorralado, mataron al hermano ahí en Punta Gorda. Entonces, era coronel el hermano. Y entonces, era un hombre muy en el tema de comunismo, anticomunismo. Ese era en eso se movía. Era un hombre inteligente. ¿Y qué pasa? Él logra una cosa muy rara en el ejército. El ejército estaba muy orgulloso de no tener personalismos. Y entonces tenían todo su esquema, toda su junta de generales o de oficiales generales, porque había también el equivalente de generales de la Marina y de la aviación. Y él logra que esa junta de generales, esto es una historia esto, pero lo proponga para presidente de la República. Para eso hubo algunos episodios, una operación política por la cual se instituyeron 2 o 3 generales importantes. ¿Por qué salió Méndez, por ejemplo?
¿Qué Méndez? Aparicio Méndez. Aparicio Méndez salió porque ocupaba el lugar que quería Álvarez. Ah, bueno. Está. Entonces, Aparicio Méndez había sido abogado de Wilson Ferreira. Pegó un giro importante y bueno, Sí, ya veo. se pasó con ellos, ¿no? Bueno, pero y cuando Álvarez quiso ocupar el cargo, lo ocupó y Méndez a su casa. Méndez era un abogado de Rivera, riverense. Y se empieza a negociar por primera vez cara a cara. Yo ahí quiero contar una cosa muy breve. Siempre se ha hablado de que el Partido Colorado tenía unos contactos con los militares y no teníamos nada. Yo me reunía asiduamente para tratar los temas de la transición, con 3 personas, Sanguinetti, Valle y Tarío. No teníamos nada. Ese grupo creo que no tenía nada, pero otros colorados sí. Sí, bueno, pero no estaban en la transición hacia la democracia. Por eso de ahí y lo importante, lo que vos dijiste, que en el 82... Perdieron los grupos. Sí. Entonces... No, pero sin dudas, esas 3 personas que vos me nombraste no tenían ningún vínculo con No, pero no es que no teníamos vínculo. Sí, no teníamos diálogo. Seguro, sí, no tenía nada. La primera reunión que se hubo entre el general Rapella era la importante. Que hubo entre el general Rapella y Sanguinetti fue en la casa de un militar que era nuestro contacto, que dirigía la banda de música. Bien. Yo después, pasando los años, yo era legislador y me acuerdo que lo vi en 2 o 3 eventos al hombre, Muiño se llamaba. ¿Y por qué era contacto nuestro? Porque él había nacido en el Consejo del Niño, digamos, y había sido protegido de Luis Valle lo había recomendado para que entrara al ejército, entonces era un contacto. Pero no era ni teniente coronel, ni general, ni nada. No era un protagonista de los hechos. El hombre estaba ahí y se organizó una reunión entre tampoco el jefe del ejército, en ese momento, del ejército institucional, era Medina, era Rapella. Empezó la reunión y a los pocos momentos Rapella dijo algunos conceptos bastante graves sobre los políticos. Sanguinetti, que es un hombre muy calmo, pero un hombre de coraje, nosotros lo sabemos en mi familia porque se batió duro con mi padre. Y ninguno de los dos retrocedió, o sea que se cagaron a sablazos. Nadie ha visto un sable en general, un sable de duelo es filo contra filo y punta, filo de Gillette, de hoja de afeitar para no pasar a visor. Y entonces, y después se reconciliaron y fueron amigos hasta el final de la vida. Ya te contaba un cuento posterior que era cuando salieron del día. Entonces, una noche antes del plebiscito. Entonces, Rapella hace unos insultos a los políticos y este hombre calmo que Sanguinetti se levantó y le tiró un piñazo, ¿no? O sea que... En esos términos fue la reunión. No, bueno, después Muiño los aplacó, se conversó un poco, pero no era fácil. La gente cree que el Partido Colorado manipuló a los generales y nada. Hicimos lo que pudimos. Incluso ni Jorge, ni Tarío, ni yo teníamos muchas ganas de saber los diálogos con los militares como eran, ¿no? Que se encargaba Sanguinetti, punto y chao. Un día nos dijo, ya en el gobierno, así años después, en el gobierno hubo mucho ruido de sable en algún momento. O sea, cuando él resuelve sacar del servicio de inteligencia al general Varela. El general Varela tampoco se sabe, iba a ser el hombre que tenían los militares para ser el líder si la cosa le fracasaba. Era un pequeño Franco ahí esperando, ¿no? Este servicio de inteligencia, Sanguinetti resuelve sacarlo y lo sacó. Y lo mandó para Estados Unidos, a la Junta, no sé qué, Interamericana de Defensa. Y entonces, al día siguiente nos reunimos
y dijo Julio, este fin de semana hubo ruido de sables con el tema de Varela, Washington Varela creo que era, y le debemos todo al general Rebollo, que fue el que lo bancó esa noche, lo aguantó, lo frenó. El general Rebollo hoy está preso, ¿no? El Sanguinetti nos dijo, le debemos la democracia a Rebollo. Se ve que cuando el hombre medio se insubordinó, se apeló al cargo que tenía Rebollo, que era comandante jefe de la región 1, y el tipo respondió y se aguantó el tema. Entonces, 1 plebiscito, 2 elecciones internas. 3, el acto del obelisco. Noviembre del 83. ¿Por qué el acto del obelisco? Porque se empieza a negociar y se hace lo que se llama el diálogo del Parque Hotel. En el Parque Hotel se reúnen los partidos con los militares. Podemos repasar el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Exactamente. Y el Frente Amplio no. Nadie. Nadie. Ni la Democracia Cristiana. Nadie. De la Democracia Cristiana estaba la Unión Cívica, sí, Querino. Sí. Que eran los que, pero no era la Democracia Cristiana del Frente Amplio. No era el PDC. No era el PDC. Los cristianos católicos se habían dividido, uno se había entrado al Frente Amplio, el llamado PDC, y otro se había formado la Unión Cívica. En el Frente Amplio estaba Terra. Y en la Unión Cívica estaba Querino. Querino, ahí va. O sea, que no había nadie de la izquierda ahí. Nadie de la izquierda. La izquierda en ese momento, en el año 83, en el discurso de los militares no se podía conversar con ellos. Eran prófugos, delincuentes, que si se les podía hacer el daño, se les hacía. Es bien interesante. Fracasa. Las reuniones son 8 o 10 reuniones que hay ahí. Están las actas publicadas. Están las posiciones de los partidos y las posiciones de los militares. Básicamente los militares querían cambiar la Constitución para crear un Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, que tuviese poder sobre los temas de la seguridad nacional y entonces... de la economía que hablaban los políticos. Sí, pero ellos, había un poder nuevo en el Estado que era el poder militar a través de un consejo. ¿Eso estaban negociando en el Parque Hotel? Ellos plantearon. En el 83. En el 83. Dios mío. En el 80 eso era el contenido del proyecto militar, del proyecto de constitución. A los 3 años dijeron, nuestra propuesta sigue siendo esta. Ok. O seguimos todo igual. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los partidos le dijeron ni una coma más allá de la Constitución del 67. La Constitución y solo la Constitución. Entonces, diálogo de sordos, los partidos se levantan y se van. Y estamos en septiembre, octubre, agosto también del 83, y nadie sabía qué podía pasar, qué se hacía. Entonces, Jorge Valle, en una reunión, creo que en la casa de Pibel Devoto, porque se reunían los directorios, no directorios, los triunviratos se llamaba, que eran líderes de los 3 líderes de cada partido y alguna personalidad. Secretario de los blancos era Gonzalo Aguirre, por ejemplo. Los blancos uno era Pibel, en fin. Olius creo que era otro que murió antes de las elecciones, unos días antes de las elecciones, que era un hombre que se llamaba un gran destino entre los blancos, el hombre más cercano a Wilson Ferreira. Y entonces los partidos se van y se levantan, no sabía nada. Hay una reunión y Jorge Valle propone hacer un acto de masas. Que era una cosa muy arriesgada, porque ahora es facilísimo, todos nos imaginamos un acto, se ponen en los carteles, se avisa y que vaya la gente. Pero tampoco se habla mucho de que en esa época había mucho miedo, ¿no?
Como ahora son todos héroes contra la dictadura, Se le tenía miedo a un hombre con una cámara de fotos. ahora Te vio sacan que... la foto y va para inteligencia de enlace, el otro día estás en tu casa. Sí. Vos viste que ahora son todos héroes, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el mundo peleó contra la dictadura. Éramos muy poquitos, pero muy Y en la poquitos. mira. ¿Eh? Eran poquitos y en la mira. En la mira. Sí, yo fui 2 o 3 veces ahí como es Paraguay y Soriano, ¿no? A mí me llamaban todas las noches por teléfono. Uno se acostumbra, ¿sabes? La primera noche te preocupás. Me decían, comunista, hijo de puta, te vamos a cortar los huevos. Perdón la expresión. Sí, sí. La primera noche sí se la mierda. La segunda noche, a los 10 días, cortás y al día siguiente ni te acordás mucho. Entonces, básicamente, había fracasado el diálogo del Parque Hotel, entonces Jorge propone eso, nos teníamos incertidumbre si iba a ir la gente, si se iba a animar. Yo estoy hablando del miedo también. Yo me recibí en el año 80 de profesor. Me recibí en 79, me nos dieron el título en el 80. Una ceremonia ahí en el IPA. Y después de la ceremonia, había 3 coroneles, ¿no? Dando los títulos. Era medio bravo el tema, ¿no? Cuando uno de ellos hizo un discurso medio complicado, ¿no? Explicando que habían salvado a la nación y no sé qué cosa más. La única cosa que pasó fue que los estudiantes empezamos a hacer este ruido, es decir, que es imperceptible quién es el culpable, ¿no? A golpear en el piso. Entonces, de ahí los estudiantes nos fuimos a la cantina. Imagínate unos chicos que se reciben, los profesores, terminan una carrera, yo qué sé, había cierta algarabía. Apareció una guitarra y hubo 2 acordes de canción de protesta. No se llegó al tercero. Porque rápidamente desapareció la guitarra que la tocaba, el público y todos. Porque había miedo. Si tú agarras una sociedad y torturás 5.000 personas, no es chiste. Todas las familias están un poco, o conocen, o están informadas. Sí, el miedo es un arma muy importante para una dictadura. Entonces, Jorge dice, vamos a convocar. Y se hizo el acto del obelisco. Nadie sabe cuánta gente fue, la foto, no sé, pero uno dice 500.000 de personas, otro dice 700.000 personas. Se llenó aquello. Fue un éxito. Al otro día cadena. ¿Cómo? Al otro día cadena. Claro, sí. Los militares tenían la cadena muy seguido. La cadena tenía su prestigio, porque hay una cosa que no se suele mencionar. En el año 72, el ejército, las Fuerzas Armadas, mejor dicho, se hacen cargo de la lucha antisubversiva. Se habían escapado en el 71 los tipos de 150 tipos de la cárcel, se estaban reorganizando. El ejército en diciembre del 71 se le encarga la tarea de eliminar la sedición. El ejército se prepara. El 14 de abril del 72 los tupamaros lanzan la guerra. La guerra total, una locura. Matan a 5 personas en diferentes lugares, uno en la rama, otro en las piedras, en fin. En la tarde el ejército ya estaba preparado. Volteó una dirección y mató 5 más. Y empezaron 3 meses de lucha muy fuerte. Todos los días salía la cadenita, hablamos de la cadena, ¿no? Una música especial y una marcha militar, y en el día de ayer habían caído detenidos los señores, Y la foto. La foto de 7, 8 tipos. ¿Qué pasaba? La gente no creía que hubiesen aparecido 100 Sherlock Holmes y super investigadores y entonces habían capturado a la gente a pura investigación. No, nadie pensaba eso. La gente sabía que nos estaba torturando. 72
había democracia todavía. La mayor cantidad de violaciones de los derechos humanos ocurrieron en la democracia año 72. ¿Y por qué pasó esto? Porque cuando hay una guerra, cuando se lanza la guerra, cuando se mata gente, y matan a uno, y matan a dos, y matan a aquellos 4 militares que estaban en un jeep, y matan a un peón que le descubrió de casualidad una tatucera, como le llamaban a las cosas que construían en el subsuelo de los campos. Bueno, hay clima de guerra. El clima de guerra es la pérdida de la civilización. La gente inicialmente quería terminar el problema y que Ángel se encargara de limpiarlos a estos tipos. Y el ejército hizo una cosa bajo el lema que se usó en la interna del ejército fue: un subversivo, como decían ellos, puede tener adentro información que le puede salvar la vida a un militar. Es una obligación del militar extraer esa información, porque puede estar salvando compañeros. Está bien, es el momento en que el otro ya no es persona, el otro es nada. Y si el otro no es persona, se puede hacer con él lo que se quiera, se lo puede masacrar. Y se lo masacró. 72, año 1972. Y entonces, esa lucha antisubversiva que coordinaba la policía, la aviación, la marina y el ejército, la dirigía una cosa que se llamaba Estado Mayor Conjunto, el ESMACO, y un general a cargo del ESMACO, Álvarez. Gregorio Goyo Álvarez. Hay un episodio bien interesante. La izquierda, por alguna razón que se vincula básicamente a que habían caído todos los tupamaros, empezó el 14 de abril. Mayo, junio, julio, liquidaron la organización. Punto. La última dirección desde Buenos Aires, Tupamara, dijo: no hay que seguir con la guerra, hay que abandonar la lucha armada. Y entonces se abandonó. Hubo una decisión porque en la dirección que estaba presa les exigía que hicieran atentados. Y los de Buenos Aires dijeron: están todos locos, ¿cómo va a ser atentados? Tenían que venir de Argentina con bombas a hacer atentados. Entonces hubo una decisión entre los del interior, que eran los más prestigiosos, y estos fueron condenados a muerte, los de Buenos Aires. Se fueron exiliados juntos, vivieron en Lyon, Francia, muchos años, protegidos por la policía francesa, porque fueron condenados a muerte. Después vinieron acá y más o menos se arregló la cosa entre ellos. Lucas Mansilla, que era el más importante, pasó a militar en el Partido Nacional. Kemal Amir pasó a militar en el partido, en la 99 y después en el Partido Colorado. O sea que básicamente se había abandonado la lucha. Pero ¿qué pasó? Que es el fenómeno bien interesante que denunció Jorge Valle, por lo cual fue preso en octubre del 72, todavía bajo democracia. Jorge Valle sale por televisión y dice: los tenientes de Artigas, que era el ala militar golpista, poderosos, más de la mitad de los generales y los más duros pertenecían a los tenientes de Artigas. Los tenientes de Artigas y los tupamaros están de acuerdo en derrocar la democracia. Bastante cierto. Octubre del 72. Los tupamaros habían convencido a una parte del ejército de que había que eliminar las causas de la subversión. Y que entonces tenían que investigar delitos económicos que nunca supieron explicarle. Nunca encontraron. Y se esforzaron. Se llevaron preso a Peirano. No sabían interrogarlo, no tenían la remota idea de cómo era nada. Tenían secuestrados a varios, tenían a un empresario muy importante, Ferrés.
no tenían capacidad, no entendían de cómo funcionaba la Pero economía. que estuvieron 13 años en el poder y no encontraron nada. Y no encontraron nada. Esos 13 años que estuvieron en ¿Qué el poder. pasó? Jorge Valle es detenido. ¿Por qué acusación? Por el vilipendio de las Fuerzas Armadas. Haber dicho que las Fuerzas Armadas estaban preparando un golpe de Estado, que dieron 4 meses después, en febrero del 73, en realidad constituía por los militares un delito. Y lo llevaron preso. Tampoco sabían cómo interrogarlo ni nada. Bueno, lo cierto que yo acá transmito un poco una percepción subjetiva. Yo era un joven estudiante acá a 2 cuadras en el IABA y creíamos que los Tupamaros eran gente tan elaborada, porque había unos ingenieros, almirates y tal, pasados de marxismo, sofisticados. Cuando los tipos salieron y les escuchamos el discurso, que habían comprometido a mi generación, que tiene muchos muertos, y ellos estaban todos vivos, bueno, la mayoría, nos parecieron medio chantas. Están los buenos, los malos, los pobres, los ricos, los vamos a matar, Un verso lamentable. Bien, desde mi punto de vista, naturalmente. Y entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, en febrero del 73 las Fuerzas Armadas se insurreccionan, sacan los tanques a la calle, rodean el Palacio Legislativo, etcétera, etcétera, y imponen que existe un Consejo de Seguridad Nacional que se crea, no sacan todavía a Bordaberry, imponen que ese Consejo de Seguridad Nacional determinara qué se podía hacer o no, porque ¿qué es la seguridad nacional? Ellos empleaban una definición brasilera, del ejército brasilero, de la seguridad nacional. La seguridad nacional, por ejemplo, eran las cosas del desarrollo nacional. El desarrollo nacional sos vos, que estás haciendo un programa de radio, cualquier cosa es el desarrollo nacional. Y entonces, ¿qué pasó? Impusieron todas esas condiciones y vino los meses en que Bordaberry gobernó con los militares y después, 2 años después, lo echaron a Bordaberry. Y pusieron a Aparicio Méndez. No, antes pusieron a Alberto de Micheli. De Micheli, que era el vicepresidente. Que estaba muy viejo, no entendió mucho, nos pareció a nosotros, porque le fueron a llevar un decreto en que proscribían los políticos y dijo, no, Micheli, eso es una chanchada. Y no lo firmó, entonces lo echaron, le pusieron a Aparicio Méndez que firmaba lo que le dijeron. Y entonces, vino la dictadura. Pero esa insurrección militar, como unos comunicados, que para mí fue una operación de inteligencia, ¿no? De inteligencia militar, porque decían la reforma agraria, la nacionalización de la banca, mucho elemento del programa del Frente Amplio. El Frente Amplio salió a apoyar la insurrección militar, con la historia de que eran militares progresistas, lo que entonces se llamaba peruanismo, porque había habido un golpe en Perú Velasco Alvarado. De Velasco Alvarado, el general Velasco Alvarado, entonces estaba la onda. Que no estaba ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, según él. Sí, pero era un programa, es decir, el Frente Amplio, pero no el Frente Amplio como así, como figura literaria. Me estoy refiriendo a cada sector integrante del Frente Amplio. Partido Comunista, Partido Socialista, bla, bla, todos. Gente que había venido de los partidos históricos, todos apoyaron el golpe del 70. ¿Brecha apoyó también? Brecha no existía, existía Marcha. Marcha, ahí va. Marcha tiene un número. Dice, es golpe. Un número que escriben todos los sectores. Escriben los diferentes portavoces, los diferentes partidos de frente, y todos se pronuncian, todos a favor del golpe. Todo. Menos uno. Quijano. Quijano.
que hace el editorial y dice, no es entre progresistas o reaccionarios. Antes que eso es entre democracia y no democracia. Y fue el único que se opuso. Se da en contra de los editoriales de El Popular. Sí, el Popular decía, Esto es pueblo y generales unidos y adelante. Sí, Vamos sí. arriba. ¿Tenemos cuántos minutos? 10. Bueno, entonces voy a ser más sintético. Y son temas interesantes, apasionantes. Lo cual determinó, a ver, la izquierda básicamente tenía dos sectores fuertes. Los comunistas, que nunca tiraron un tiro, eso hay que reconocerlo siempre. Tenían un aparato armado que nunca activaron. Y los tupamaros. El MLN creía en la violencia armada, hasta su derrota. El Partido Comunista manejaba la CNT, los sindicatos. Si uno estudia los documentos de la CNT o los documentos del Partido Comunista, básicamente proponían la dictadura del proletariado. Y estaban contra la democracia burguesa, la democracia burguesa y los valores formales, las libertades formales. Si formales les llamaban porque estaban en la Constitución pero no en la realidad. Y entonces tiramos abajo la democracia y ponemos un régimen militar peruanista. Esa fue la aplicación. Es decir, confundieron un golpe de izquierda con un golpe de derecha. Terrible. Y pagaron el precio. Porque esto de la derecha los mataron. Me estoy refiriendo de un modo metafórico. Pero además los mataron realmente a muchos. Entonces, hay direcciones que no pueden cometer tantos errores. Entonces, vamos al tema que me preguntaste al principio, el cambio en paz. El cambio en paz tuvo primero la plebiscito del 80, después las elecciones internas, después el acto del obelisco. En el acto del obelisco pasa una cosa muy importante. Primero va un millón de tipos, no sé. El régimen militar no podía soslayar o hacer de cuenta que no pasó nada. Estaba el pueblo ahí, metido, en la calle. La foto se llama El Río porque se ve a la gente serpenteando. El Río de Libertad. Ahí ese acto determina lo que pasa es el siguiente. Un miembro del ejército que había participado en el Parque Hotel, que era el general Medina, pasa a ser el representante en los diálogos. En los diálogos ya del Club Naval. A ver, pasa ese verano, no había muchos contactos con el ejército, no había. Yo me acuerdo que por allá por enero... Eso era malo, porque era justamente con el que tenían que hablar. Enero, febrero apareció un contacto con un general del interior de la República. Y entonces se empezó a hablar con ese, que fue el primer contacto, uno de los 27 del Consejo de la Junta de Oficiales Generales. Y, en fin, se empezó un poco a hablar. Hay que salir de esto. Y Medina, que era un duro en el Parque Hotel, el fracaso del Parque Hotel le había hecho pensar que había que hacer algo más. Y entonces empieza un proceso de ablandamiento. En marzo liberan a Sereñi. Se empiezan a pusir algunos desexilios, un par de cantantes que no tenían causa. Bueno, mucha gente no tenía causa. Habían tenido que irse porque los iban a matar. Bueno, empiezan a volver, se empieza a armar otro clima, un clima diferente. Víctor Bahiano organiza la Avenida de los Hijos de los Exiliados. Hay un clima diferente. Y ahí se produce un episodio central, que es que matan a un médico médico de San Javier, Roslik,
que caía en la órbita, San Javier caía en la órbita de General Medina. El doctor Sanguinetti lo ha declarado, siempre pensamos que había sido una maniobra de los duros del ejército, básicamente Teniente Artigas, casi todos ellos los que participaron, que querían tirarle un muerto a Medina para sacarlo de la Troya. Eso es lo que pasó. 11 tipos en 12 metros cuadrados torturaron a Rodrigo. Él torturó uno para enseñarle a los otros 10, ¿no? A premios para obtener información. Estaba lastimado desde la planta del pie hasta arriba, le había roto el hígado, el vaso, había perdido 2 litros de sangre y murió. Además tenía agua en los pulmones porque el submarino, en fin, lo hicieron pelota. Había 2 oficiales de inteligencia de Montevideo que habían ido a ese interrogatorio. O sea que no es 11, como se dice. Eran 13 los que interrogaron. Y ese episodio nunca ha sido aclarado. Ni tampoco la continuidad de las relaciones entre el Teniente de Artigas y MLN. Hasta hoy. Y entonces, ¿a qué voy? Voy a que Medina queda al margen de la situación porque yo tuve la oportunidad, como director del Semanario Jaque, de conseguir de adentro los cuarteles. Entró mi padre a las 12 de la noche, después de convencer a un médico militar, y le dieron la autopsia. Y con la autopsia que publicamos se acabó el tema, porque el ejército tuvo por reconocer primera vez que había habido excesos militares y que habían matado a este hombre. Entonces, esa maniobra antisalida fracasó. Se reúnen en el Parque Hotel. Los militares aceptan una cosa, que es la Constitución del 67 y punto, que es lo que nos habían negado un año antes. Yo no creía que hubiera éxito en porque el presidente era de ellos, era el general Álvarez. Pero contra mi pronóstico, el 3 o 4 de agosto se llega al acuerdo del Club Naval. Y se realizaron elecciones 90 días después. 90 días. Y otros 90 días teníamos un presidente electo que tenía como lema, como eslogan de campaña, el cambio en paz. Es decir, el país no soporta una ola de vengativa. Estos tipos han hecho una cosa espantosa, pero hay que salir. Y entonces se votó, la gente votó, el cambio en paz arrasó, la gente quería paz. Yo me acuerdo que yo fui a Buenos Aires antes del 16 de junio. El 16 de junio viene Wilson, ¿no? Iba preso. Y hablé con Wilson, yo era un tipo muy joven. Y Wilson un santo, ¿no? Porque recibirme, charlar. Y yo le expliqué a Wilson, y Wilson no me lo tomó demasiado en profundidad, que el clima en el país era otro que el que él estaba imaginando. Que el país estaba para salir en paz. Que no estaba para... Que no éramos Argentina, que habían perdido una guerra y habían caído. Que acá no habían perdido ninguna guerra. Y Wilson trabajaba... Wilson era un hombre con perspectiva histórica. Entonces trabajaba para dentro de 100 años. Dentro de 100 años, la gente, los blancos van a decir, porque nosotros fuimos los únicos que no arreglamos. Porque en el Parque Hotel, perdón, en el Club Naval no estuvieron, estuvo el frente, pero no estuvieron los blancos. Wilson quería eso, le importaba fabricar blancos dentro de 100 años, o dentro de 50, y dejó a su partido y fue preso, punto y chau. Y luego algunos colorados dijimos públicamente que no íbamos a votar si los blancos no se presentaron, tenían a su líder preso, pero el blanco resolvió presentarse y fuimos a unas elecciones normales y vino la democracia. Brillante, profesor. No, fueron los hechos contados con cierta pobreza. Por alguien que estuvo ahí. Sin duda, hoy
un programa de colección, queridos amigos. Les deseo que disfruten varias veces de este programa. Les deseo un feliz y tranquilo descanso. Hasta el martes que viene.